¿Nos escucháis bien? Perfecto, gracias Adriana, gracias Francisco Javier. Oye, pues bienvenidos a todos. Ya está aquí Juan Carlos Álvarez Campillo. Sabéis que hoy es la tercera sesión de las 3 que hemos organizado, hablando o comparando este mundo de ejecutivos y deporte. Hemos hablado de las similitudes que existen en estos dos campos, entre el mundo de la empresa y el mundo del deporte, cómo los objetivos cada vez son más exigentes en los dos ámbitos. La sesión pasada hablamos de cómo podemos montar equipos de alto rendimiento. Sí que es verdad que fue una sesión muy enfocada al mundo del deporte, pero donde también hicimos los enlaces con el mundo de la empresa, porque también en la empresa hoy se exigen equipos de alto rendimiento. Y hoy Juan Carlos nos va a hablar de cómo, de esa faceta que todos tenemos entre la vida profesional, la vida personal. El líder también es persona, y cómo el trabajo que hay que realizar para mejorar en el área de liderazgo se tiene que relacionar también con el mundo de la persona, sobre todo en el día a día que vivimos en las empresas, en donde la parte personal y profesional está tan ligada. Como algunos de vosotros ya habéis participado, sabéis el proceso, pero os lo explico a todos. Abajo a mano izquierda tenéis el chat. Vía ese chat nos podéis realizar las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión, las que Juan Carlos os irá contestando, y a la finalización pues también tendremos la posibilidad de ir preguntando a Juan Carlos las dudas que nos vayan surgiendo. No me entretengo más, le cedo la palabra y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Juan Carlos. Sí, buenos días a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Javier, por hacer este resumen de lo que hemos visto en los webinars anteriores. Y como comentaba Javier en la introducción, sí me gustaría señalar dos cosas de lo que vamos a tratar hoy. Por un lado, tenemos la óptica del profesional y líder como persona también, porque yo lo que me encuentro trabajando muchas veces con empresas y con directivos es que quieren ceñirse al plano estrictamente profesional, y aunque ese es un poco el enfoque y la orientación para llegar a sacar el máximo partido a ese plano profesional, no olvidemos que estamos tratando con una persona, con lo cual esos comportamientos y esas habilidades que tiene como persona en su desarrollo y en su evolución es lo que va a marcar también la pauta en que pueda ocurrir en el área profesional y en los resultados que tiene con sus equipos y a nivel de empresa. Entonces ese sería un tema que me parece importante señalar. Y el otro también pues sería que en los anteriores webinars hemos tratado más del tema deportivo y la relación con la empresa. Hoy haremos alguna similitud, pero básicamente lo que vamos a ver es cómo todo empieza y termina en uno mismo. Es decir, cuando estamos hablando de desarrollo, de liderazgo, estamos hablando de que uno tiene que tomar conciencia de qué es lo que quiere y qué es lo que está dispuesto a luchar y a hacer para que puedan cambiar las circunstancias y pueda tener un camino de desarrollo en línea con lo que espera. Entonces, esos dos componentes, la persona y que al final las responsabilidades de cada uno van a marcar un poquito el camino y la orientación de lo que vamos a ver hoy. Bueno, tenemos algunas diapositivas de apoyo. Entonces yo digo, herramientas, veremos alguna, pero sobre todo, ¿cuáles son tus mejores herramientas, en mi opinión, para producir ese cambio? Pues la primera es conocerse a uno mismo. Es decir, en mi opinión resulta muy complicado querer obtener un desarrollo óptimo, querer obtener resultados si uno no se conoce a sí mismo. Esto a mí me recuerda también lo que decía Don Quijote a Sancho, que es uno de mis libros favoritos, El Quijote, y él le decía, en los consejos que le daba a Sancho para gobernar, le decía: Sancho, procura conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que uno puede obtener. Entonces, el hecho de conocerse a uno mismo es una tarea un poquito compleja, y yo recomiendo o sugiero que empecemos
a verla por ahí. Comentaremos después cómo podemos obtener alguna información y algún camino para conocernos mejor, ¿no? Bueno, luego señalo como otra herramienta fundamental el cultivar los pensamientos. Es decir, nosotros a veces no nos damos cuenta y actuamos de una forma que yo llamo en modo automático, con el piloto automático. Y yo me levanto, me vienen cosas a la cabeza, pensamientos, voy a la oficina y yo acabo teniendo un comportamiento y en muchos casos viviendo una vida que no tiene nada que ver con lo que realmente soy yo o con lo que realmente me gustaría ser. Por lo cual, si estoy un poco a merced de los estímulos que me lleguen a mí y no tengo ese control, eso va a condicionar también mi propio desarrollo. Luego, es muy importante, aquí en esta primera diapositiva me paro un poquito más, en otras ya lo hablaremos de una forma más abierta. Es muy importante, como señalo, conectar con emociones positivas. Es decir, eso que puede parecer algo prefabricado o algo artificial es fundamental cuando queremos conectar con nuestros mejores recursos, nuestras mayores capacidades y alcanzar nuestros retos más importantes. ¿Y por qué? Pues tiene también una base neurológica, es decir, cuando nosotros conectamos con las emociones positivas, nuestros recursos, de lo que somos capaces, eso lo que genera es una serie de apertura y de hormonas que producen unas sustancias que nos hacen ver las cosas con más optimismo, con más creatividad y con más posibilidades, con lo cual si nos vamos a conectar con lo que nos apaga, con lo que nos hace más pequeños, desde ahí no estamos en condiciones de poder alcanzar nuestra mejor versión. Y el último aspecto que comento es que todo lo demás puede estar muy bien, pero al final lo que me encuentro trabajando con profesionales y con muchos líderes es que se produce una disonancia importante entre lo que piensan, entre lo que dicen y entre lo que hacen. Uno mismo a veces se acaba convenciendo de que es lo mismo, pero como veremos también, con alguna herramienta que yo manejo muy sencilla, los otros nos acaban manifestando y poniendo en evidencia que no tiene nada que ver lo que decimos con lo que pensamos y menos con lo que acabamos haciendo y observan los demás. ¿Hay líder o uno es líder por las acciones, Juan Carlos? Bueno, para mí uno es líder cuando están alineados estos planos, de que hay esa coherencia entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que hace, y sobre todo donde podemos contrastarlo bien es en las acciones, porque el hecho de tener buenas intenciones, el hecho de tener un discurso muy positivo, el hecho de tener buenas palabras, si no se secunda con acciones que sean efectivas y que produzcan resultados y tengan coherencia, no aporta credibilidad para que uno pueda ser percibido como líder. Bueno, como veis, también es una tónica de los webinars anteriores que a medida que puedan surgir preguntas, que podéis ver ahí en tiempo real, las abordamos. No tenemos nada preparado de que tenga que haber un turno hasta el final, sino que a medida que veamos que surge también alguna duda o pregunta, pues Javier me las va a ir planteando sobre la marcha y también las incorporaremos a la explicación para que pueda ser más a medida y un poquito más rica, ¿no? Con lo cual, continuando y profundizando en tus mejores herramientas, pues yo de nuevo volvería a preguntar, ¿sabes quién eres? Porque si no tenemos un poco esa indagación, difícilmente vamos a poder encontrar los caminos para llegar a ser la persona que nos gustaría. Y acompañando a quién eres, yo también lo que me gusta preguntarme es, ¿y para qué estás aquí? Es decir, ¿cuál es el sentido de lo que estás haciendo? Cuando te levantas por la mañana, cuando vas a tu lugar de trabajo, ¿qué es lo que estás aportando? Más allá de las responsabilidades o funciones propias del puesto. Porque si eso lo tenemos claro, que ya tiene que ver también con una visión y con un propósito, eso le va a dar más coherencia y más sentido a lo que estamos haciendo en el día a día y sobre todo le va a dar más contenido a las dificultades y los obstáculos que nos podemos encontrar para ver cómo gestionarlos. Eso luego en casos prácticos de éxito
mencionaré alguno donde el que alguien tenga estas preguntas un poco claras en su cabeza van a significar un comportamiento diferente y un sentido diferente en el día a día. Entonces se resume con que ¿quién quiero ser al final? Es decir, ¿qué tipo de persona y de profesional quiero ser? Y eso abarca todo, porque cuando hablamos de quién quiero ser es en mi trabajo, viendo para qué estoy aquí, qué es lo que voy a aportar, qué tipo de profesional, de directivo quiero ser. Y a nivel personal, cuando salgo de mi rol, de mi tarjeta, de mi disfraz, de estar en una empresa, eso mismo lo sigo llevando a casa. Es decir, yo quiero ser ese padre o quiero ser esa pareja o esa madre que tiene un rol en la oficina determinado por su puesto de trabajo. Si nos preguntamos esas cosas, veremos que yo al menos me lo encuentro trabajando con directivos que se ocasionan muchos problemas en esa no diferenciación del rol que uno tiene en el trabajo del que tiene luego a nivel personal con la familia. Por eso creo que preguntarnos de entrada estas interrogantes nos van a ayudar a clarificar el camino por el que queremos ir. Bueno, entonces, ¿cómo ir obteniendo estas vías que estoy mencionando? Pues con la atención y observación, es decir, tanto de si yo estoy siendo coherente con lo que digo, si estoy siendo atento y observador con lo que ocurre alrededor, con mi manera de relacionarme con los demás, de cumplir las expectativas que se esperan de mí, de aportar valor en lo que hago. Y claro, ¿eso cómo se puede hacer? Pues en primer lugar, escuchando a los demás, porque si yo no estoy escuchando lo que me rodea, estoy simplemente trasladando mi mapa mental, mi punto de vista, mi visión de la vida a los demás, y en muchas ocasiones no tiene nada que ver lo que ocurre o lo que perciben los demás con lo que está dentro de mi cabeza. Con lo cual, primero escuchamos, desde ahí indagamos en averiguar más de lo que está ocurriendo para tener una visión más amplia, y desde ahí yo ya puedo actuar de otra manera, ya cambio un poco mi visión y está enriquecida no solo con lo que yo pienso, sino con lo que me está arrojando el entorno. Todo esto al final, ¿para qué nos serviría? Pues para estar aprendiendo y actualizándonos continuamente, porque si no, seguimos con la misma versión un día tras otro. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto de una forma que tenga un poquito de estructura? Pues a mí me gusta bastante este modelo, que es el de cambio intencional, de Richard Boyatzis y Daniel Goleman, que creo que resume perfectamente cómo podemos tener un esquema al que acogernos cuando estamos un poquito confusos o desorientados en cómo llevar a cabo un proceso de cambio y de mejora personal y profesional. Ellos lo que nos proponen es algo muy sencillo, que pasa por ver ese yo ideal de quién quiero ser, qué tipo de persona o profesional o directivo, y lo tengo que contrastar con el yo real, con quién soy ahora mismo y en qué situación estoy. Las flechas únicamente nos indican que eso se puede intercambiar, es decir, que podemos empezar por el yo ideal o podemos empezar por dónde estoy, cómo me ven y hasta dónde quiero ir. Eso es algo que es interactivo y que es recíproco, ¿no? Bueno, una vez que tengo esos dos puntos fijados, que es fundamental en los temas de desarrollo y de coaching, saber dónde estoy y a dónde quiero ir, el siguiente paso sería crear un plan o una agenda de aprendizaje o un plan de acción, donde voy a poner en valor qué es lo realmente importante para ir de un lado a otro. Y ahí no solamente es lo que me falta, sino que yo sugiero empezar por lo que me hace más destacado ante los demás, por lo que me hace ser una persona percibida con logros y fortalezas, y desde ahí ir construyendo ese camino, destacando los aspectos que son más relevantes de mi desempeño, de mi desarrollo, y además desde ahí vamos incluyendo también qué otros aspectos de mejora o gaps podría haber para que me pueda ir impulsando de un punto a otro.
Todo eso es lo que conformaría el plan de aprendizaje. Y hasta ahí, en ese plano, como yo digo, todavía no ha ocurrido nada. Todo esto es una entelequia mental que no tiene ningún valor, porque solamente está dentro de mi cabeza. Y mientras no lo ponga en práctica, los demás no pueden percibir ninguna manifestación de ese cambio y de esa evolución. Con lo cual, siguiente paso, lo que tenemos es que todo lo que hemos pensado, lo que hemos puesto en un plan teórico muy bonito, no cobra ningún valor hasta que empecemos a aplicarlo en el día a día. Y aquí entonces interviene uno de los factores claves del cambio, que en mi opinión es muy sencillo y a veces lo perdemos de vista. Mi manera de entender el cambio y la evolución se basa en dos factores que están bastante contrastados, ¿no? Uno es la repetición, por eso estamos hablando de practicar, y al repetir determinados comportamientos es cuando se generan nuevos circuitos neuronales que son los que nos van a permitir tener alternativas en la manera de hacer las cosas. Es decir, eso si no hay práctica y repetición no va a ocurrir, no es suficiente tiempo y por eso algunas personas también abandonan antes de tiempo, porque creen que haciéndolo alguna vez ya se puede producir el cambio. Y ese cambio no es sostenible, no está integrado porque no ha provocado un nuevo circuito de conexiones neuronales. Entonces, desde ahí no puede ser consolidado. Y el otro factor, decía, además de la repetición, para que lo mantengamos en el tiempo, es la motivación. Es decir, tiene que ser un cambio sobre algo que sea muy importante, sobre algo que tenga un beneficio o, en caso contrario, que tenga un riesgo si no lo hago, en el cual voy a perder pues alguna posición que para mí es importante, de relaciones, de situación profesional, del tipo que sea. Con lo cual, en la práctica tiene que estar la repetición junto con la motivación. Y al final, ¿por qué tenemos las relaciones según este modelo que para mí tiene todo el sentido? Porque esto solo lo podemos hacer en el desarrollo de las relaciones con los demás. Es decir, si no aprovechamos la interacción y las oportunidades que nos brinda el día a día en la empresa, incluso con las personas que no son afines a nosotros. Yo ayer tenía una sesión de coaching con un directivo y él me hablaba de que su jefe no era un modelo a seguir y que eso le desmotivaba y hacía que no tuviera motivación para rendir en el trabajo. Entonces ahí lo que nos planteábamos es que eso es una vía fácil, decir, bueno, mi jefe es alguien que no me inspira, es alguien que para mí no es ningún modelo a seguir, pero ¿qué hago a partir de ahí? Me desanimo, tiro la toalla, voy a trabajar cabreado todos los días, o veo una oportunidad, que es donde nos señalan las relaciones, de ver cómo gestiono eso, de ver cómo me afecta, de ver cómo me puede servir para ir trabajando aspectos que me lleven a ser la persona que yo quiero ser. Entonces, desde ahí hay una orientación distinta en lo que hacemos en el día a día. Bueno, ¿cómo podemos obtener esta información de una manera, en mi opinión, bastante sencilla y viable? Con el Feedback 360. Para mí el Feedback 360 es la herramienta fundamental, es la herramienta con mayúsculas y, como he dicho en varias ocasiones, por varias razones, pero una es muy sencilla, porque nos permite recoger la percepción que tienen los demás de nuestro comportamiento. Es decir, nosotros acabamos amoldando lo que hacemos a lo que nos gustaría y por eso se produce muchas veces la incoherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El Feedback 360 nos hace salir de ahí rápidamente porque los demás detectan rápidamente si eso está ocurriendo de una manera o de otra. Bueno, ahí para quien no lo conociera bien, el feedback lo que es darnos información, facilitarnos información de las personas en nuestro trabajo que mejor nos conocen, ¿no? Por ejemplo, sería el jefe, serían las personas que reportan, colaboradores, y serían también los colegas al mismo nivel. Yo en muchos casos, siempre que tengo oportunidad, procuro que también participen clientes para dar un punto de vista externo
si hay mucho trato con ellos y si está la empresa muy orientada, que es como en general debería ser, al cliente, ¿no? Y un ejemplo real de cómo esto nos da una información muy valiosa que no podemos obtener por nosotros mismos. Pues yo recuerdo el caso de trabajar un proceso de liderazgo y coaching con una directiva que tenía unos resultados brillantes. Y esa directiva, trabajando un poco su desarrollo para ocupar la posición de directora general de la compañía hace ya un tiempo, decía que uno de sus valores fundamentales era el respeto hacia las personas, que ella se consideraba muy respetuosa y que eso era algo en lo que construía la relación, pues eso, con sus equipos y con las personas que están un poco también a su nivel, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría cuando estábamos trabajando ahí con el Feedback 360? Pues lo que ocurría era que las personas de su equipo no tenían esa percepción en absoluto. Lo que percibían las personas del equipo era que esa persona era muy poco respetuosa con su tiempo y con su trabajo. ¿Y por qué? Porque ella les llamaba todos los días, varias veces, de una forma muy educada, les llamaba por teléfono para decirle, por favor, ¿te puedes pasar por mi despacho para ver este tema? Entonces cada uno tenía que dejar lo que estaba haciendo y se presentaba en el despacho de esta directiva y en muchas ocasiones tenía que estar esperando a que terminara una cita o una reunión con otra persona. O en ocasiones estaba hablando por teléfono. ¿Qué ocurría? Que eso no era una vez. Sucedía varias veces al día, con lo cual lo que transmitían las personas de su equipo, que ella no era consciente, es que había una falta de respeto importante con su trabajo y con su tiempo, porque luego se tenían que quedar a la hora de comer o al terminar el día a recuperar el tiempo que habían perdido en esas llamadas para ir a ver a la directiva al despacho. Si no tenemos un ejercicio de Feedback 360, esa persona no es consciente del impacto que está teniendo en su comportamiento. Y he puesto este ejemplo, pero yo me encuentro a diario con un montón de situaciones, o sea, yo diría que la mayoría, que lo que uno piensa que está haciendo y su comportamiento no guarda relación con lo que perciben los demás. Con lo cual, la manera de poder ajustarlo y de que encontremos un equilibrio es contrastando lo que uno piensa con lo que perciben los demás. Por eso he querido dedicar un espacio pues muy señalado y muy concreto al Feedback 360. Juan Carlos, nos pregunta Santi Freisa si participa también en este tipo de herramienta la familia y amigos. Sí, es conveniente. De hecho, por ejemplo, en los programas que tenemos en ESADE de liderazgo y desarrollo, ahí hay un apartado para que se haga el Feedback 360 con profesionales y personas del entorno laboral, y también existe otra faceta en la cual los que opinan son las personas del ámbito familiar, personal, amigos, etcétera. Entonces tenemos la doble visión y los resultados son mucho más ricos cuando encontramos sinergias y cosas en común. Nos pregunta Mireia Muralet si podrías darnos alguna herramienta de evaluación 360 grados útil, alguna referencia que tú uses. Bueno, hay varias herramientas, hay varias formas de hacerlo. Yo la que recomiendo normalmente es una que se puede hacer online y que se puede hacer de una forma anónima y confidencial. Porque cuando trabajamos el Feedback 360, que no sea para desarrollo, es decir, que no opinen las personas de forma anónima, sin que se sepa lo que dicen, desde ahí puede estar muy condicionado el proceso. Porque, o bien la persona que pide feedback puede hacer campaña, entre comillas, para que le pongan bien, si eso sabe pues qué va a poner cada uno, o tiene influencia en su desarrollo profesional, y luego también lo que ocurre es que a alguien no le puede gustar el feedback y puede tomar represalias o ponerle una cruz a la persona que ha dado la información, con lo cual pues los procesos, las herramientas que se hacen online y de forma anónima y confidencial para mí son las que son más adecuadas para este tipo de procesos, ¿no?
Bueno, con todo lo anterior, ¿yo cómo definiría, por ejemplo? Disculpa, nos pregunta Mireia si podrías darnos alguna de ejemplo, alguna herramienta 360. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere, alguna de ejemplo. Hay, pues en internet hay varias, en Talent Tools, por ejemplo, hay varias que llevan trabajando desde hace mucho. Hay cuestionarios que algunos son estándar porque responden un poco a las competencias y valores más genéricos de una empresa, y luego lo que es aconsejable en la medida que se pueda es hacerlo un poquito a medida de esa entidad, de esa organización, de ese equipo o de la cultura y los valores que se quieren trabajar y desarrollar. Entonces sí, pues alguna, no sé si la pregunta se refiere a eso, pues sería un caso parecido. Mireia, si quieres nos ponemos en contacto posteriormente contigo y tratamos de darte mejor respuesta, por si no hemos cubierto un poco la pregunta. Sí, porque yo estoy entendiendo que son herramientas que podemos disponer de ellas y están al uso de los profesionales que quieran ver cómo trabajarla, ¿no? Lo único que yo diría que es muy importante es que tenga el componente de confidencialidad y anonimato, porque si no, en mi opinión, se desvirtúa muchísimo el proceso, ¿no? Eso es esencial, esta herramienta. Sí, porque yo puedo comentaros que conozco muchos casos, incluso me han llamado, de empresas donde no lo habían utilizado así y al final era una herramienta que no servía para lo que buscamos, que es que nos dé pautas y orientaciones importantes para el desarrollo, ¿no? Bueno, entonces con todo esto que estamos comentando, yo como me gusta explicar qué es el coaching, pues lo que pongo en la transparencia, ¿no? Es una capacidad de generar confianza y conciencia con los demás, de forma que puedan descubrir su potencial y conecten con sus mejores recursos, lo que les permita alcanzar su máximo nivel de desarrollo. Esto es lo que estamos buscando y tiene una doble vertiente, que es la profesional y la personal. Eso ya en la profesional lo podemos orientar al deporte, o lo podemos orientar a la sanidad, o lo podemos orientar a cualquier campo, ¿no? Bueno, la clave para mí de todo lo anterior es cuando realmente llegamos a diseñar y ejecutar un buen plan de acción. Decíamos en uno de los webinars anteriores que definir un objetivo retador y realmente resonante es clave, porque si no ese objetivo no va a cumplir con todo lo que requiere la motivación y repetición que comentábamos antes como factor de éxito, ¿no? Entonces, tanto el objetivo como el plan de acción, que es la clave, tiene que cumplir, desde mi punto de vista, esos requisitos. Esto sería una adaptación del SMART, que es muy conocido en el mundo de la empresa, pero yo me permito señalar ahí algo que no está recogido en el SMART y que, desde mi experiencia, trabajando desde hace ya muchos años con directivos y con deportistas, es crítico para que se puedan cumplir los resultados y alcanzar los objetivos. Y entonces voy a empezar por el final. Para mí el aspecto clave, una vez que tenemos un objetivo remata y un plan de acción, es que sea algo realmente atractivo para esa persona, para ese profesional, porque nos podemos encontrar, y es muy habitual, muchos planes de acción muy bien definidos, que cumplen unos pasos magníficamente pensados y diseñados, pero luego, cuando la persona vuelve a su día a día, a su rutina, a querer ejecutarlo, si no tiene un componente atractivo que te conecte con las emociones positivas que decíamos antes, no te va a mantener en tu mejor disposición de recursos, de desarrollo de hormonas, para que tengas la energía suficiente para repetirlo y estar motivado para alcanzarlo. Con lo cual, algo que no figura en los planes de acción tradicionales es el componente de que tiene que ser atractivo. Eso para mí sería incluso lo más importante, porque lo demás podemos ir moldeándolo y orientándolo. Claro que tiene que ser retador, porque si no es algo que realmente te importa y te hace vibrar, pues no vas a poner mucho empeño y no va a haber motivación, ¿no? Bueno, específico, ya sabemos un poquito también lo que es, que tienen que ser cosas concretas, lo menciono rápido porque, en mi opinión, es lo más importante, el que haya un buen plan de acción. Medible es que todo lo que estamos haciendo
se lleve a comportamientos y acciones que yo pueda tener un seguimiento de que lo estoy haciendo, con lo cual no valdrían acciones genéricas si no las puedo medir. Alcanzable, lógicamente, que esté en un rango que cuando me pongo a ello lo vea en el horizonte, no lo vea como una utopía, aunque inicialmente el objetivo sí pueda ser algo que me permita soñar. Cuando lo voy llevando a objetivos más concretos y a planes de acción, tengo que ver que el progreso me permita llegar ahí, ¿no? Y temporalizado es simplemente que tiene que tener unas fechas también y unos plazos en la ejecución de lo que estamos haciendo. Entonces yo me permito señalar de nuevo que la clave para que todo esto ocurra pasa por un buen plan de acción, y por eso en los temas de coaching y desarrollo no estamos desahogando, no estamos hablando de cosas que sean intangibles, sino que estamos hablando de cosas que al final se transformen en un plan de acción de estas características, ¿no? Bueno, al final, otra manera de verlo, lo que estoy comentando es: ¿cuál es tu mayor ventaja competitiva? Yo creo que la mayor ventaja competitiva que uno tiene es aprender más y más rápido que los demás. Es decir, yo tengo que observar, fijarme en quiénes son mis competidores dentro de la empresa, dentro del equipo, en el mercado, en los rivales, en quien sea, y yo estoy haciendo más para aprender y evolucionar más y más rápido que ellos, o estoy simplemente manteniéndome en una rutina. Es decir, sigues haciendo lo mismo que hacías, que te pudo dar resultados en un momento dado, pero que llega un momento que se va a quedar obsoleto y estancado. Y de nuevo digo, ¿estás innovando o lo que hacías bien lo sigues repitiendo y una otra vez y vives en función de eso? Entonces yo creo que la mayor ventaja competitiva de alguien es estar aprendiendo continuamente. Eso es el resumen, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, ahí no voy a comentar la diapositiva en su extensión. Mi manera de resumir cómo alcanzar tu mejor versión sería que contemple un poco estos componentes, ¿no?, que estamos viendo ahí, que es algo de lo que ya hemos mencionado, ¿eh? Tomar conciencia, cuáles son mis recursos, que me conecten con emociones positivas, también conocer mis límites, conocerme, y eso me hace ver dónde es donde tengo unas áreas de desarrollo que gestionar. Luego, eso cómo me lleva a una nueva perspectiva de la situación, donde pueda tener una visión más amplia que el punto de partida. Desde ahí creo mi plan, que es donde hemos puesto el énfasis como eje para desarrollar todos los recursos, y al final utilizar a las relaciones y a los demás como aliados en ese proceso, ¿no? Creo que esto ya lo hemos explicado y es una manera para mí de resumirlo y ponerlo más visual. Bueno, entonces simplemente ya dejo como interrogantes, y ya con esto creo que redondeamos un poco el planteamiento. ¿Qué supondría estar en un mejor ambiente de trabajo, en una empresa más humanizada y en un entorno más sostenible? Es decir, ¿nos hacemos ese tipo de preguntas para ver qué podemos aportar desde ahí? ¿Cómo sería esa armonía entre los valores propios, los de los demás y los intereses de la empresa o de un equipo? Es decir, desde ahí vemos que tenemos otro enfoque, otro comportamiento, otro desempeño diferente del que simplemente va a ejecutar su tarea en un trabajo rutinario, ¿no? ¿Y qué significaría poder integrarlo? No solo hablo como un equilibrio de vida personal y profesional, porque a veces para mí no es un equilibrio, a veces puede haber un desequilibrio que nos da equilibrio, porque hay ocasiones en las que hay que dedicar más tiempo al trabajo o al deporte, y no puede haber ese equilibrio ideal, sino para mí la clave no es el equilibrio sino la integración, que esos dos mundos puedan convivir para beneficio todos, de mi desempeño, de los intereses de mi empresa o de mi equipo, y también de las personas cercanas e importantes para mí, como puede ser mi pareja, mi familia o mis hijos, ¿no? Entonces, con esas preguntas yo creo que nos da otra visión de hacia dónde vamos. El líder y cómo ejerza su liderazgo incide en el ambiente de trabajo, y por consecuencia incide también en los resultados de sus equipos. Sin ninguna duda, eso lo mencionábamos de forma un poquito más expresa en el webinar anterior de equipos de alto rendimiento,
y hay ya varios estudios desde hace años contrastados en lo que nos está recordando Javier, que se dice el ambiente de trabajo, ese que estoy mencionando ahí, que por eso tiene tanta importancia. Los estudios arrojan unos datos de que tiene una incidencia en torno al 30 o 40% de los resultados del equipo, o cuando hablamos de una empresa, por ende, de los resultados de esa organización. Con lo cual, eso es crítico y es una de las premisas de liderazgo. Que aunque haya exigencia, tiene que haber una convivencia, un ambiente que permitan que cada uno saque lo mejor que tiene. Y eso lo decíamos en el webinar anterior, que es uno de los factores que caracteriza precisamente a los equipos de alto rendimiento, y poníamos algún ejemplo real, conociéndolo, de la selección española de fútbol, ¿no? Bueno, pues en casos de éxito, simplemente me gustaría mencionar así de forma rápida alguno que he tenido la oportunidad de poder acompañar para que las personas llegaran a un poco a ese resultado. Y uno sería el de la directiva que decía antes, que cuando tomó conciencia a través del feedback de que su comportamiento no estaba ajustado a lo que percibían los demás, desde ahí sí modificó su comportamiento para que pudiera llegar al máximo desempeño teniendo a su equipo al lado, ¿no? Otro sería lo que estamos hablando de la integración de vida personal y profesional. Yo no hablo tanto de que haya un equilibrio, sino de que haya una integración. Y esa integración, en muchos casos, yo he trabajado con alguna persona, algún directivo o incluso también algún deportista o entrenador, que lo que se trata ahí es, sobre todo, que el tiempo que tú estás con tu familia, que estás en el plano personal, sea un tiempo de calidad, sea un tiempo en el que estás desconectando del deporte, de la competición, de la presión que hay dentro de la empresa. Y aunque ese tiempo sea mucho menor, si es de calidad, con tu familia o con tu pareja o con tus hijos, tiene un impacto muy grande, de manera que tú te sientes incluso mucho mejor a la vuelta al trabajo o a la competición. Entonces yo recuerdo un caso de un directivo que era director de marketing en concreto, y que los fines de semana estaba continuamente enchufado a la BlackBerry, al iPad, a toda la tecnología, y me dice, claro, es que mis hijos me dicen que no estoy, que estoy con ellos, pero que es como si no estuviera, porque vamos al parque o vamos a algún sitio y me ven que yo estoy conectado a los aparatos. Y el lograr que durante ese periodo, aunque fuera menor de tiempo, conectara con ellos y se olvidara, pudiera eliminar de alguna forma la dependencia que nos creamos de la tecnología o de los pensamientos que hablaba al inicio de cultivar del entorno de competición o de trabajo, eso ya es un gran éxito, ¿no? Nos pregunta Álvaro Vacas, dice, esa desconexión será recíproca, ¿no? Entiendo que en la empresa deberá estar desconectado también. No entiendo muy bien la pregunta, Álvaro, disculpa. Bueno, yo aquí lo que interpreto, si no que nos a lo nivel pueda... personal. Yo lo que interpreto, sí, perdón. Sí, a nivel personal, es decir, lo que Álvaro nos pregunta es, ok, si el fin de semana desconecta del plano profesional, entre semana, cuando está en su puesto de trabajo, desconecta de la parte personal, es decir, da el 100% a la parte profesional. Bueno, ahí para mí esa integración sería que cuando uno está trabajando, más que desconectar del plano personal, lo que hace es que no lleve los temas personales, sobre todo cuando le limitan, cuando son que le generan tensión o problema, no los lleva al ámbito profesional y viceversa. Pero eso no quita que uno durante la semana, cuando está trabajando, o bien a la hora de comer, si tiene la oportunidad de ir a comer con personas del ámbito personal o con su pareja, pueda desconectar o pueda estar a la conversación que toca, y eso para mí es estar atento, es estar presente. Y sobre todo cuando uno llega a su casa, como me decía, pues lo mismo, una directiva ayer en el proceso de coaching, me decía, claro, yo cuando llego tengo que ocuparme de mis niños y de mi casa, y dice, y no estoy, porque estoy con toda la problemática de la empresa y buscando a ver cómo me conecto para seguir trabajando. Entonces yo no creo que es una separación de vasos comunicantes, sino que el tiempo que estoy en una actividad, sí, estoy centrado ahí, pero
cuando luego me voy a mi casa, tengo que haber trabajado, que eso no ocurre solo, esa capacidad de ahora estar en el lugar que estoy, ¿no? Álvaro, entendíamos que era esa la pregunta, no sé si te hemos contestado. Mientras tanto, sí, correcto, muchas gracias. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Clara Ramón nos dice, la presentación podremos tenerla, la del anterior webinar no la hemos recibido ni en la web, ni en web la he visto. Sí, está subida en nuestro perfil de Google Plus de Clara. Lo puedes ver íntegramente en nuestra página de Google Plus de Talent Tools, ¿vale? Y esta también la vamos a subir. No sé si queréis preguntarnos alguna... Muchas gracias, Clara. No sé si queréis preguntarnos alguna cosa más. Faustino, Francisco, Jesús, Santiago, Álvaro, Adriana, estamos a vuestra disposición. Mireia, Santi nos está escribiendo. Bueno, pues de todos modos, si no, ya para terminar y no irnos en el tiempo, el mensaje que a mí me gustaría dar es que siempre y cuando uno quiera desarrollarse, porque esa es la condición, a mí cuando me preguntan, ¿pero es posible ese cambio? Ya hemos dado algunas frases que es posible neuronalmente, es decir, porque desarrollamos nuevos circuitos neuronales si conectamos con nuestra mejor versión, es decir, con las emociones positivas, con nuestros mejores recursos. Entonces sí es posible. Ahora, ¿qué hace falta? Hace falta que uno tenga ese convencimiento, que tenga realmente muy claro para qué quiere mejorar y cambiar, y que desde ahí maneje ese binomio de motivación y de repetición. Ese es un poco el mensaje que me gustaría que quedara claro, y es lo que yo he podido contrastar en los procesos de desarrollo y de evolución de muchos directivos y deportistas, para poder ser los líderes que realmente tengan un impacto y una influencia positiva a su alrededor. Pues nos dice Mireia, muchas gracias, el tema de las emociones lo encuentro muy interesante. Adriana Tavares también nos dice que ha sido muy interesante la sesión. Jesús, gracias a ti. Mercedes también, gracias. Dice, la verdad es que la forma de explicarlo es muy clara y muy práctica, nos apunta Mercedes. Y Álvaro pues nos da de nuevo las gracias. Gracias a vosotros por estar y por participar. Como os he comentado, la sesión con el discurso de Juan Carlos la vais a tener de forma completa tanto en el perfil de Google Plus de Talent Tools como en YouTube, también en nuestro canal. Estarán las tres sesiones que hemos tenido, estarán completas. Pues agradeceros de nuevo la presencia y bueno, pues espero volveros a ver en próximas webinars que vamos a montar, siempre tratando de responder a vuestras expectativas y tratar temas que sean innovadores e interesantes para todos vosotros. Muchas gracias. Adiós.